Queremos encontrar todos los zeros o raíces de la función polinomial dada. Para hacer esto, tenemos dos opciones. Podemos graficar la función y tratar de encontrar los zeros racionales reales del gráfico, o podemos utilizar el teorema de raíces racionales que nos dice que los zeros racionales vendrían de la relación de los factores del término constante, en este caso 15 sobre los factores del coeficiente líder que, en este caso, sería 6. Pero en lugar de hacer una lista larga de posibles zeros racionales, realmente vamos a ver el gráfico de esta función para determinar nuestros zeros racionales. Así que aquí está el gráfico de nuestra función. Como tenemos una función cúbica, que significa que es de grado 3, y tenemos 3x interceptos, esto nos dice que tenemos 3 zeros reales, pero vamos a usar un gráfico para encontrar los verdaderos ceros racionales. Aviso como estos primeros dos zeros a la izquierda son reales, pero son fraccionales o irracionales, así que adelantenos y miremos. En este tercer cero de x igual más 3. Vamos a utilizar este cero para ayudarnos a factorizar la función dada y luego encontrar el resto de ceros. Tan nuevo. Por el gráfico sabíamos que uno de los zeros era x igual más 3. Bueno, si tenemos un cero de más 3. Conocernos uno de los factores de la función polinómica, debe ser x, 3. Así que escriba esto como f de x igual x, 3. ¿Ves? Es un factor de grado 2 o un factor cuadrático. Para encontrar este factor aquí, podemos realizar una división larga dividiendo por x, 3, o podemos realizar la división sintética al utilizar el valor x de más 3. Vamos y utilice la división sintética. Así que usaremos más 3 y luego listaremos los coeficientes de nuestra función. Tenemos 6, menos 11, menos 26 y 15. Ahora, dividiremos. Llevamos los 6 abajo, multiplicamos por 3, 6 por 3 es 18, agregar. Multiplicar, 3 por 7 es 21, agregar, multiplicar, menos 15. Esta suma es 0 que es bueno. ¿Qué significa que el restante es 0? Verificar algebraicamente 3 exaciemens una 0 de la función. Pero esto también nos dice que este factor cuadrático está representado por estos coeficientes aquí. De nuevo, sabemos que tiene que ser un factor de grado 2, así que el otro factor sería 6x cuadrado más 7x. 5. Y otra vez, estamos tratando de encontrar los x valores que hacen esto igual a 0. Ya tenemos los 3 de este factor. Ahora queremos encontrar los zeros de este factor cuadrático. Para hacer esto, nosotros podemos usar la fórmula cuadrática o intente factorar esto. Y porque gráficamente, vimos que los 0 de estos serán reales, vamos a ver si podemos factorarlo. De nuevo, si no es factorable, debemos utilizar la fórmula cuadrática. Este es un poco más desafío para el factor porque el 6x cuadrado aquí. No sabemos si va a ser 6x y x o 3x y 2x. Intentemos 3x y 2x. Y luego colocaremos los factores de menos 5 hexanewtones las segundas posiciones para que alguno de los productos interiores y exteriores es igual a más 7. Entonces, si ponemos más 5 aquí, tendríamos que poner menos 1 aquí. Aviso como tenemos más 10 aquí y a menos 3 aquí, que nos da la suma de más 7x. Así lo hace factor y, por lo tanto, los dos zeros restantes deben ser cuando 3x más 5 igual 0. Así que restaríamos 5 dividir por 3. Tenemos x igual menos 5 3. Y también, cuando 2x, 1 igual 0, agregue 1 a ambos lados, divide por 2, tenemos x igual 1 2. Otra vez, nuestros 3 zeros son igual 3, menos 5 3, y más 1 2. De nuevo, todos estos son reales y racionales. Así que, todos podrían ser encontrados mirando los factores de 15 divididos por los factores de 6. Pero habría obtenido muchos factores para intentar encontrar estos 3, pero si volveremos y mirar el gráfico, podemos bonito fácilmente muy esto es x igual menos 5 3 o 1 2 3. Aquí está nuestro 0 de más 1 2,
y del curso nuestro 0 de más 3. Bueno, eso lo hará por este ejemplo. Estaremos mirando varios más ejemplos en los próximos vídeos.